Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Diabetes y obesidad, aliados inseparables. Según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad en México aumentó en los últimos años hasta arrojar cifras alarmantes. El 33% de los habitantes, o sea, casi 40 millones de personas, la padecen. Esta cifra nos sitúa en el nada envidiable puesto del país con mayor obesidad en el mundo. Es evidente que este flagelo trae aparejado otro que es la diabetes, pues esta enfermedad está directamente relacionada con el sobrepeso, porque en esta condición se aumenta el riesgo de contraerla hasta 10 veces más, y a pesar de ser considerada una enfermedad de adultos, hoy ataca también a los niños. En México mueren más de 100,000 personas al año a causa de la diabetes, muchos de estos decesos asociados con la obesidad. Estos números representan una alarma que todos tenemos la obligación de conocer. Hoy, sobre la mesa, 2 especialistas nos pondrán al tanto de las medidas que debemos tomar para que estos 2 problemas de salud no sigan creciendo y puedan ser controlados. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de actualidad candente, difícil, que debemos enfrentar todos. Pero para eso tengo a mi compañera Anabelia Guzmán, que va a tener el gusto de presentar. ¿Cómo está, señor Chicone? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a Sobre la Mesa. Hoy trataremos el tema diabetes y obesidad, aliados inseparables, y presentamos, como siempre, ya lo sabe usted, a nuestros invitados, la doctora Ileana, gracias por acompañarnos, y el doctor Julián de Loera. Y bueno, ya lo sabe usted también, me voy a permitir leer un poco sobre su experiencia para que usted conozca más a fondo sobre su trabajo. La doctora Ileana Castañeda Hernández estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Baja California, con internado rotatorio en el Hospital General, recibiendo mención honorífica por obtener el primer lugar de la generación. Sus estudios de posgrado son como maestra en Salud Pública, egresada de la misma universidad, y maestra en Administración de Salud de la Escuela del Pacífico Particular. Cuenta con un diplomado en Nutrición Clínica de CETIS Universidad y diplomado en Sexualidad Humana de UABC. Trabaja como académica en la UABC desde el 2001 a la fecha en las facultades de Medicina y Psicología. En ICE Salud trabajó como directora de centros de salud, coordinadora de enseñanza y salud reproductiva. Actualmente la doctora Ileana Castañeda labora como coordinadora de promoción de la salud en la Jurisdicción de Servicios de Salud en Tijuana. Doctora, bienvenida. Gracias. Gusto tenerte con nosotros. Y el doctor Julián de Loera, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, médico especialista en medicina integrada del adulto, Secretaría de Salud, Universidad Autónoma de Baja California. Es médico integrista. Así es. Médico integrista en Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas ICE Salud. Es responsable estatal de Baja California del Programa de Cáncer en Infancia y Adolescencia. Profesor de asignatura UABC en otras instituciones y apoya además el área de consulta externa del Hospital Psiquiátrico. El doctor es actualmente coordinador del Programa del Adulto y el Anciano en la jurisdicción también de Servicios de Salud Tijuana. Doc, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, muy un amplio currículum de nuestros invitados, como muy siempre. Muy bueno. Además, bueno, es un tema que aunque las preguntas les resulten básicas, porque ustedes son los expertos, claro, creo que la finalidad del programa es que la gente se entere de muchas cosas que siguen siendo desconocidas a esta altura de la civilización, sobre todo en cuestiones médicas, que tenemos muchísima más información que hace 10 o 15 años atrás, pero muchas veces esa información se satura y nos confundimos y a veces ya nos creemos doctores y vamos al internet a buscar que si amanecí con la boca seca entonces tengo diabetes y que si no. Entonces ese descontrol se produce precisamente por no tener una guía efectiva. Y, insisto, la finalidad del programa es que ustedes nos aclaren algunos puntos, sobre todo de estos 2 problemas, tanto la diabetes como la obesidad, que van de la mano, parece ser, por lo que platicábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Voy a empezar con la doctora, por las damas. Primero las damas, adelante. Doctora, ¿cuáles son los síntomas iniciales que nos pueden anunciar una posible diabetes? Bueno, principalmente hay una triada clásica que puede darnos una sospecha de esta enfermedad,
que es cuando una persona empieza a tener mucha sed de repente, empieza a orinar muy frecuentemente, se levanta en las noches también a orinar demasiadas veces cuando antes no lo hacía, y empieza a tener también demasiada hambre y quiere comer y comer a cada rato, aunque ya haya pasado sus horarios de comida, quiere continuar comiendo, sobre todo estos alimentos altos en carbohidratos o azúcares. Entonces, esta triada que nosotros le llamamos la triada para el diagnóstico de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia en los términos médicos, no es otra cosa más que mucha sed, mucha hambre y orinar a cada rato, ¿no? ¿Y no es privativo de alguna edad en especial? Puede ser a cualquier edad. Cualquier edad. Los síntomas se pueden presentar a cualquier edad. Así es, y qué bueno que comenta esto, porque hay que tener mucho cuidado con los niños. Ahorita ya la diabetes se da a cualquier edad, sobre todo la tipo 2. La tipo 1, que a lo mejor eso la vamos a descartar ahorita porque estamos hablando de sobrepeso y obesidad, es más la tipo 2. Y la tipo 2 ya se está diagnosticando en los niños en edades que antes no se veía. Entonces, puede pasar desapercibido para los padres de familia porque creen que están comiendo mucho porque pues están en el desarrollo y pues es normal que porque quieran estar comiendo. El cuadro puede ser exactamente, confuso, claro. Y confunde y el papá lo pasa desapercibido. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado si el niño ya tiene sobrepeso, obesidad y está comiendo mucho, está tomando demasiada agua. Claro, hay que descartar que no haya hecho alguna actividad o algo, pero hay que tener la cultura de estas revisiones anuales, sobre todo en los niños, dependiendo la edad, para ir checando que todo esté bien. Sobre todo si hay, perdón señor Chicones, si hay antecedentes en la familia, ¿no? De alguna persona que está sufriendo diabetes, la mamá, el papá, algún tío, el abuelo. Totalmente de acuerdo, recordemos que la herencia genética también aquí tiene mucho peso. Entonces la influencia de la obesidad sobre la diabetes es comprobada, no es que... Y pregunto esto porque hay muchas personas delgadas que son diabéticas. Y uno ahí donde se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? No está la obesidad aquí. Exacto. ¿Dónde está el problema? Que puede ser, como acaba de decir la doctora, una cuestión de origen genética. Pero la pregunta es esa, es decir, la influencia o hasta dónde influye la obesidad en la diabetes. Juega un papel muy importante. Desde hace tiempo hay estudios, algunos muy viejos, algunos ya más recientes, pero todos confluyen a lo mismo. Están de acuerdo, se ponen las autoridades internacionales, nacionales, en decir que la obesidad es un factor de riesgo para contraer no solo diabetes, sino algunas otras enfermedades crónicas, también llámese hipertensión y algunas otras más de carácter crónico. Pero definitivamente la obesidad tiene mucho que ver. Digamos que empezamos con ello y conforme vamos aumentando de peso, las probabilidades de contraer diabetes cada vez son mayores. Y si volteamos a ver que nuestros niños cada vez son más obesos, tienen más sobrepeso, igual los adultos somos más inactivos, bueno, vamos subiendo constantemente de peso y nuestro riesgo incrementa bastante. Es un problema de alimentación, ¿no? Es un problema de, si técnicamente, en cuestiones médicas, ¿por qué la persona que come, por ejemplo un niño que come mucho dulce, o por qué eso altera la función pancreática? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué es más tendencia a ser diabético? Digamos? Esto es algo que es muy conocido. Cuando nosotros ingerimos algún alimento, inmediatamente aporta calorías al organismo. Estas calorías se van a acumular si yo no las gasto, si yo no hago alguna actividad física que me resulte vigorosa o ejercicio físico como tal. La vida actual cada vez somos más sedentarios, por lo tanto gastamos menos energía y todas esas calorías que nosotros consumimos las vamos guardando. Esas calorías obviamente van haciendo que incrementemos el peso y decíamos, incrementamos el peso y por lo tanto nuestro riesgo de contraer diabetes en este caso es mucho mayor. Claro. O sea, la cuestión de la herencia, doctora, cuando decimos es genético, bueno, es hereditario, ¿cómo se prepara el paciente para enfrentar eso? Porque contra eso pues no hay mucho que hacer. Bueno, ya heredé ya genéticamente lo traigo en la sangre. ¿Cómo evito, cómo preveo una vida más sana aún
y teniendo el problema de heredar una Así enfermedad. es, podemos tener este gen que tiene una mutación, que tiene un defecto y que nos puede hacer que desencadenemos la enfermedad, pero podemos mantenerlo ahí tranquilo, durmiendo, por así decirlo, ahí, y no despertarlo para que no despierte la enfermedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Con buenos hábitos, repito, haciendo los chequeos continuamente con el médico. Si yo ya sé que mi papá o mi mamá tuvieron diabetes y mis abuelos tuvieron diabetes, mis tíos tuvieron diabetes, bueno, yo debo estar yendo al médico de manera frecuente para estar haciendo los estudios de laboratorio, que son los únicos que me pueden decir si el azúcar en la sangre mi cuerpo lo está controlando de manera correcta o no. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es llevar un estilo de vida saludable. Definitivamente todos sabemos. Suena muy fácil, ¿no? Exacto. Suena fácil. Y todos sabemos qué es exactamente lo que es bueno en la comida y lo que es malo. Eso yo creo que nosotros como sector salud en diferentes programas lo hemos repetido, diferentes médicos especialistas en la consulta propia. Y todo el mundo sabemos, por ejemplo, que los refrescos son malísimos y ya todo el mundo que tiene un teléfono inteligente sabe o ha podido ver algún video de las consecuencias de ingerir este tipo de refrescos. Sin embargo, lo siguen consumiendo. Entonces, creo que la educación aquí es muy importante. La gente cree que cuando es joven va a ser joven toda la vida, sí, y no entienden que cada minuto está pasando, cada día, cada mes, cada año, y que el cuerpo está viviendo cada minuto, cada día, cada mes, cada año, y que su páncreas, su hígado no va a funcionar igual cuando tenía 20, 18, 8 años que cuando va a tener 30, 40, 50 o 60 años. Doctora, unas menores que vengan obviamente de papás con diabetes o que haya antecedentes en la familia, ¿a qué edad es importante llevar al niño? Ni modo, a que le hagan un piquetito para una toma de sangre, ¿no? Siempre, mira, con los niños se debe de llevar una atención que le llamamos como el control del niño sano. Sí. Nosotros desde que nace un bebé, debemos ya de tener una atención médica para ese bebé. Desde recién nacido acostumbramos a llevarlo a las vacunas, ¿verdad? Ahí ya lo están pesando, lo están midiendo. A la siguiente vacuna, normalmente la mamá le urge que lo vacunen y hasta ahí llega y se va. Pero sin embargo esa otra consulta lo tienen que volver a pesar, lo tienen que volver a medir para ver si está pesando y midiendo conforme a la edad. Y ahí empieza ya los focos rojos. Entonces desde bebé. Desde bebé. Hay niñitos que desde bebés se empieza a ver ya su sobrepeso, su obesidad. Recordemos la definición de la Organización Mundial de la Salud conforme a sobrepeso, obesidad, y es un exceso de grasa en el cuerpo que puede ser dañino para la salud. ¿Cuál es para mí la cantidad de grasa que ya puede dañar? A lo mejor es muy diferente para usted. Claro. Entonces, eso es lo que varía. Somos individuos, entonces no podemos generalizar. Claro, todo. Pero digamos, el bebé al momento de nacer, como dices, tus revisiones periódicas, sus vacunas, toda su consulta, digamos, que vaya de manera normal. Sin embargo, a partir de qué edad, si ese niño viene de padres con diabetes, es importante pues que mediante un examen de sangre se le detecte algo. Bueno, mira, tal vez no con un examen de sangre, pero desde recién nacido, repito, es la atención. Sí. Si ya los papás son diabéticos o la mamá en el embarazo hizo diabetes gestacional, por ejemplo, ese niño ya trae un foco rojo tremendo y trae una carga genética tremenda. Nosotros fomentamos lactancia materna. Como bien lo comenta el doctor Julián, hay muchos estudios en donde demuestra que la lactancia materna evita el sobrepeso y la obesidad en los niños en un futuro. Evita que sean niños con sobrepeso y obesidad. No lo saben muchas mujeres. Y no lo saben las mujeres. Claro. Entonces, lactancia materna, no nada más, le llaman el líquido de oro, no nada más por todas las inmunizaciones o todos los anticuerpos, mejor dicho, que le están dando al niño, que es mucho mejor que una vacuna. Es que también le está evitando que ese niño esté consumiendo azúcares o proteínas que no necesita por su edad
y que la tienen las fórmulas. Interesante dato, ¿eh? Sí, qué interesante. Y la lactancia materna, el seno materno, la leche que produce la mamá, tiene exactamente los nutrientes que ocupa el niño para crecer hasta el año de edad. Qué dato tan interesante. Muy interesante. Yo estaba recién haciendo un examen de conciencia cuando usted decía que la gente sabe perfectamente qué le hace mal. Lo que es bueno y lo que es malo. Porque yo también le agregaría eso, que la gente en su poder palativo también distingue lo que es insípido y lo que es rico. Generalmente la gente se queja cuando las dietas dicen, las dietas no son ricas. Y eso yo creo que ayuda, entrecomillado por supuesto, toda la publicidad, es decir, todo lo que nos muestran que es riquísimo y todo lo que al paladar es riquísimo, que se contrapone a eso. Y el análisis es porque qué tanto hacen las autoridades, qué tanto se hace, qué tanta tarea se hace para prevenir todo esto que ya sabemos. Es decir, de alguna manera sabemos que distinguimos cuáles son las cosas malas para comer y cuáles son las cosas. De todas maneras, lo siempre seguimos hay una inclinación por cuestiones del paladar de comer cosas que no nos hacen muy bien. Así es. Siempre nosotros en nuestra lengua, nuestras papilas ahí gustativas, siempre tendemos a irnos por cosas que son muy dulces, cosas que son saladas o que tienen cierto grado de picante. Y pues bueno, no podemos negar, México tenemos una ya culturalmente nuestra gastronomía está riquísima. Entonces, bueno, forman parte de nosotros esta alimentación. Sin embargo, en las escuelas, en los lugares donde hay niños o en los hospitales, se ha llegado a hacer algunas regulaciones de carácter sanitario donde se prohíben la venta o preparación de cierto tipo de alimentos que no resultan benéficos para el organismo. Llámense aquellos de preparación rápida, llámense aquellos que tengan algunos endulcorantes y que tengan algunas otras cosas artificiales que lejos de beneficiarnos nos van a perjudicar y van a hacer o subimos de peso o incrementamos nuestro nivel de sales, de sodio, nuestros niveles de glucosa y por ende nuestro peso va de por medio y esas enfermedades, pues bueno, luego se ven afectadas con ello. La ley antichamoy, ¿no? Por ejemplo. Así es. Así es. Hubo no, medidas que tomó el gobierno en cuanto a las escuelas, que no se vendan cosas. No sé si eso sigue vigente o se ha intensificado, porque hasta sí tocaba una industria importante, ¿no? Porque sí, habría que ver, quedó en una especie de pausa, digamos, ¿no? Y pues no podemos evitar el ver a los vendedores en el exterior de las escuelas y son muy populares entre los pequeñitos, ¿no? En la ley antichamoy sí, pero en las escuelas ya en general el programa de alimentación y actividad física. Los desayunadores. Estamos trabajando con lo que son las cooperativas o los desayunadores en las escuelas de tiempo completo y modificamos lo que ellos venden. No son todas, son muchas escuelas las que hay en Tijuana, pero estamos una por una certificándolas. Es un programa que tiene el sector salud. El año pasado apenas se certificaron 45 escuelas, que digo, son sí, muchas escuelas, a diferencia del año antepasado en donde solo se lograron 15. Entonces, cada vez los maestros y el sistema educativo está formando parte de estas estrategias para la buena alimentación de los niños. En la edad preescolar, en el kinder, lo que modificamos es la lonchera, porque ahí no hay cooperativa. Claro. Ahí lo que le enseñamos a la mamá es que la lonchera debe de llevar verdura y debe llevar agua natural, no jugos. Porque la edad de los niños de esa edad, aunque estén jugando y todo, no necesitan más azúcares. Deben de desayunar en casa y su lonchera debe llevar fruta o verdura y agua natural. Y ya en la primaria y secundaria modificamos la cooperativa, ahí sí. Dejamos fuera los refrescos, igual dejamos fuera los jugos, solamente se vende agua natural, fruta y verdura, y bueno, ya dependiendo, y en la secundaria ya se permite tal vez algún otro alimento que dé un poquito más de saciedad. ¿Qué tanto toman a bien los jóvenes, en este caso pues los niños, ¿no? Porque de repente pues obviamente sustituirles una bolsita de papas fritas por una bolsa de manzanas y a lo mejor hasta deshidratadas, pues no resulta atractivo ni para uno, exactamente. Entonces, ¿cómo se trabaja, doctora Ileana, con los pequeños? Afortunadamente, ¿no? Al principio obviamente sí es un rechazo, incluso el mismo de la cooperativa que dice ya no voy a vender lo mismo. Pero no olvidemos que es un mercado cautivo. Es un cliente cautivo, más bien dicho. Entonces, ellos van a tener que consumir al final de cuentas lo que ahí hay.
Lo mismo sucede en casa, eso hay que tener mucho cuidado. De repente la mamá le sirve las verduras, el niño dice que no quiere, entonces pues la mamá lo cambia por otra cosa. Sí, para ya no estar en por algo esta que el niño lucha. quiere. ¿no? Exacto, ajá, se lo cambia por la pizza, ¿no? Sí, o sea, ya no va a tallar. Sin embargo, si le hubiera dejado las verduras y si no los quiere, en la tarde le vuelve a dar las verduras y si no lo quiere en la noche, el hambre le va a ganar y se va a comer las verduras. Claro. Pero eso es lo que a veces hay que modificar en familia. En la escuela es más fácil. El niño tiene que comprar agua natural y si tiene sed va a tener que comprar agua natural. Y al día siguiente, no, porque no le permite llevar alguna otra bebida. Entonces va a llegar el momento en que va a terminar comprando el agua natural. Es muy sencillo. Y los niños de repente, nosotros no creo que llegamos así a las escuelas, platicamos con los niños y les informamos del por qué estamos modificando o la lonchera o porque estamos modificando su cooperativa. ¿Qué tanto los papás modernos o los papás de 30 años o de 35 años máximo aceptan las indicaciones y son conscientes del problema y los ayudan a los médicos? ¿Hay un rechazo primario o hay más conciencia? Esta es una pregunta que se le hago porque aunque tengamos muchísimos ejemplos contundentes del daño que puede hacer algo o que mejor la verdura y no la pizza, también está la parte de aceptación del padre mismo que puede facilitar eso, o como usted dijo bien recién, va a ser más fácil decir, bueno, cambio la pizza por y no me meto en problemas. Sí, o te doy dinero en lugar de prepararte algo, ¿no? Y cómprate también. Así es. Sí, porque lo estamos viendo ahora en otros sectores, ¿no? Es decir, lo estamos viendo con la tecnología. Hoy un padre, para no batallar con su hijo, le da el telefonito, le da el iPad y se lo saca encima el niño. La niñera digital. Y eso también forma parte de hábitos, malos hábitos que no son saludables. Por eso pregunto en el caso de la alimentación, que es mucho más sagrado, saber si los papás contribuyen o hay cierta resistencia. Es un reto, trabajar esas 45 escuelas del año pasado es un reto, pero cuando un papá se sensibiliza, él es el que se vuelve nuestro aliado. Okay. Y para que nosotros sensibilizarlo, primero hablamos de las pláticas con maestros para poder entrar a la escuela, el director principalmente, los maestros, después padres de familia y después los niños, porque los niños son los más fáciles. Entonces, cuando ya hacemos estas pláticas, de todos modos tenemos papás que renuentes, ¿no? Sí. Pero cuando hay papás que se sensibilizan, incluso nos ayudan a ponerse en la puerta del colegio a revisar las loncheras, los mismos padres de familia. Es muy bueno eso hace que entonces el resto de los padres empiecen a tomar conciencia. La misma gente le dice, nos tocó una escuela de un padre de familia, incluso era el papá. La verdad a mí me da un orgullo el trabajo que hicieron mis colaboradoras en esa escuela, porque la verdad era una escuela bastante difícil. Y el Señor fue el que nos ayudó a hacer el cambio. Padre de familia. El padre de familia, así es. En las loncheras de los niños era un preescolar. ¿Operativo lonchera también? Sí, le confieso que yo tenía una percepción equivocada. Yo pensé que lo más difícil de convencer o los más renuentes eran precisamente los niños. No, los niños, olvídese, son nobles. Y recordemos también, los niños... siempre digo yo, son unas esponjitas. Exacto. Ellos van a absorber, entonces si copian todos los pasos que hacen los padres, las maestras, si ven que los niños, sus compañeritos, llevan en su lonchera o dentro del alimento que van a consumir o comprar ahí mismo y son cosas saludables, ellos lo van a ir sustituyendo poco a poco, a pesar de que pudiera o no haber resistencia por parte de los padres. Y si agregamos que en casa tenemos a un padre joven, como bien decíamos, que también ya está sensibilizado con esto, pues al niño le va a ir muy bien y desde pequeñito vamos a tener un niño que va a ir creciendo de manera saludable y la probabilidad de que se nos enferme de algo crónico como esto que hablamos va a ser menor, mucho menor, aún así tenga esa predisposición genética que hablábamos hace un momento. Se van contagiando los gustos aún entre los pequeños. Así es, ese conocimiento del pequeño lo va a transmitir inmediatamente con sus otros compañeritos. La tarea se me ocurre que no es nada fácil porque hay padres que son gorditos. Y no, en serio, hay padres que son gorditos y cómo ejemplificas en el niño que hay que estar delgado para ser sano. Para ser sano. Si el niño te va a decir, no, pues
Ponme el ejemplo. O pon el ejemplo, o está bien, te veo sano, papá, pero no es un buen ejemplo. Claro, o lo vemos en el Chicón incluso desde el pediatra, ¿no? En alguna ocasión me tocó llevar a mi niño que es muy menudito y le decíamos, mi esposo y yo, es que no sube de peso. Se nos quedaba viendo y decía, recuerden, niño gordito, niño sanito, ya no es esa la fórmula de hoy en día, ¿no? Entonces, culturalmente es cierto, los queremos ver rozagantes, con las mejillas rosadas, chapeteados, para decir, qué niño tan sano, tan saludable. Las abuelas antes te hacían comer el triple porque decían que te ibas a sentir mejor. O sea, la educación venía tergiversada de esa época, que creían que los niños gordos eran los niños los sanos. Y ahora es todo lo contrario. Por eso la pregunta de qué tanto es una tarea nada fácil, sobre todo para ustedes que permanentemente hablan con padres y hablan o con gente que tiene ese problema de obesidad y tienen que advertirlo sobre la diabetes y sobre los peligros de la diabetes, y de alguna manera se debe hacer cuesta arriba cuando eso después hay que transmitirlo a los hijos. Por eso yo les preguntaba qué tanta tarea hay por parte del gobierno, porque hemos visto mayor información, que no siempre tiene que ver lo cuantitativo con la calidad de la información, ¿no? De repente oímos o nos atomizamos con tanta información y no tenemos información precisa, concreta, puntual sobre un tema, como es el caso de la alimentación y la obesidad, y lo que decíamos también, la cantidad de intereses que están de por medio, la cantidad de intereses publicitarios, empresas que venden productos masivos, es más complicado, ¿no? Al niño lo atacan a cada rato con marcas de pizzas y de hot dog o de hamburguesas, y entonces de alguna manera se contrarresta con todo lo que uno puede hacer en materia educativa. Aunque bueno, en ocasiones ya vemos algunos productos, señor Chicone y doctores, que anuncian menos reducción de sal, sin algo mencionan respecto al azúcar, por ejemplo, sin azúcar añadida, que también hay muchos mitos, ¿no? Sí, de hecho están muy disfrazados. Parte de las leyes que se han estado modificando precisamente por el programa de alimentación desde el nivel federal es primero el etiquetado, viene enfrente ya, en donde te dicen las cantidades de sodio, de azúcares que tiene calorías. La información nutrimental. Así es, nada más que hay que tener mucho cuidado porque normalmente viene por porción y resulta que la bolsa trae 10 porciones. Entonces ahí te miente pues la industria, y eso hay que tener mucho cuidado. O te dice tantas calorías en una dieta de 2,000 calorías, y quien lo va a consumir es un niño que debe de tener una dieta de 1,000. Ajá, entonces sí me explico, Sí, esas claro. cosas son muy importantes, y sí es importante que los padres de familia lo sepan. Eso fue por lo menos poner la etiqueta al frente, es un logro, pero no hay que creerlo 100%. De repente el que es muy bajo en grasa, hay que tener cuidado, seguramente es muy alto en azúcar para compensar los sabores. O el que es sin azúcar seguramente tiene mucha grasa. Entonces este tipo de situaciones son las que hay que observar, hay que informarnos y orientarnos. En el internet ahorita está todo. Ahorita usted comentaba algo muy importante de las abuelas y de cómo cocinaban. Claro. Hay un programa que se llama El Rescate de la Alimentación Tradicional en México. No es nada más el hecho de que pues empecemos a cocinar como antes, que en lugar de comprar no quiero decir marcas, sí, el tomate enlatado, ¿no? Antes la mamá lo preparaba, cocía los tomates y eso hacía que tuviera menos sodio, porque recuerden que el sodio es un buen conservador, ¿no? Es dañino, sí es dañino. Pero es muy dañino, y el doctor Julián lo acaba de comentar, que nos puede dar hipertensión. Entonces, este programa del rescate tradicional no solamente te dice cocina con cosas, incluso el huerto, si puedes tener un huerto en casa. También respeta los horarios de la comida. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó, que eran las 2 de la tarde, era la hora de la comida y todos nos sentábamos a comer. Claro, sí. Claro. Y era a comer. Ahora son las 2 de la tarde y comió a lo mejor alguien, a las 3 llegó la otra persona y comió a las 3, la otra a las 5, la otra a las 6. Uno comió en la recámara, otro comió viendo la televisión. El niño está terminando de matar muñequitos. Muñequitos mientras me faltan come. 20, me faltan 30. Así es. O mientras come. La mamá le lleva la comida ahí. Claro. Eso también es muy malo. Eso también se ha demostrado que eleva el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque la persona está distraída con la televisión, con el internet, con el tablet, y el sensor, por así decirlo, de la saciedad no se activa.
cuando ya el alimento es completo en el estómago. Entonces sigue comiendo y sigue comiendo. No para, no sabe parar. No para, exacto. No percibe la señal de que ya está satisfecho el cuerpo y sigue comiendo. Entonces, el rescate de la comida tradicional no es solamente cocinar como antes, es también respetar los Debe ir horarios. unido a la disciplina, al exacto, horario. disciplinarse. Hay que desayunar todos a la mesa del comedor, y creo que ahora la mesa del comedor ya es un adorno en la casa. Por los tamaños ahora en las casas también, Sí, ¿no? también. Que Es más, no caben. hay casas que ya ya no los tienen, ¿no? Es una barra. Una barra. Y el desayuno, la comida, la cena son horarios que no deben de modificarse. Voy a poner un mal ejemplo, pero por algo los militares comen a determinada hora y son gente que se mantienen físicamente bien, tienen que estar fuertes, pero Exacto. tienen una disciplina a la hora De los de comer. alimentos. No es que yo sea pro militar, para nada, pero sí me parece que puede ser un ejemplo de disciplina y buena alimentación, o de alimentación a las horas adecuadas. Los tiempos son muy adecuados. También es muy importante conocer que cuando nosotros establecemos estos horarios de comida, vamos a hacer que nuestro organismo esté trabajando constantemente. Tenemos que tener algunas colaciones también en medio de entre desayuno y comida, y entre comida y cena, y mantenemos todo más activo nuestro metabolismo. Claro. Y claro, si agregamos lo que ya conocemos del ejercicio, la actividad física, eso nos va a ir mucho mejor, Tomar tanto agua. a nuestros niños como a nosotros adultos, a los adultos mayores también. Claro. Retomando un poquito el tema que decía la doctora de esto de la forma de cocinar más tradicional, ahora que está muy en boga y muy de moda esto de los alimentos orgánicos y todo lo fit y todo lo light, pues bueno, dice por ejemplo un artículo por ahí del Instituto Nacional de la Nutrición, dice, comer orgánico no es otra cosa que volver a esos hábitos que comenta la doctora. Claro. Deja de comprar eso que a lo mejor te puede resultar un poquito más caro por el tipo de dónde lo obtienes, dónde te lo comes o te sientas a comerlo, que si lo volvemos a hacer esa preparación que teníamos. Entonces, volvemos a eso, vamos a hacer, físicamente vamos a estar más sanos, tanto en cuerpo como en la mente también, y sobre todo vamos a poner un muy buen ejemplo para nuestros niños, que pues bueno, ellos ahí vienen. Ellos ahí vienen tras nosotros siguiéndonos el ejemplo. Por supuesto. Si le parece, sí, adelante. hacemos esta conclusión y nos vamos a la pausa. No, está bien. Sí, suena todo muy lógico, sobre todo para ejemplificar ante los niños que más que el futuro son el presente y el futuro, las dos cosas que se están criando y tenemos que demostrarle lo mejor, la mejor alimentación, la mejor disciplina. Creo que sí es un buen ejemplo. Ahora sí. Que el ejemplo, así es, habla por sí solo. Hacemos una pausa, está usted escuchando y viendo Sobre la Mesa, no le cambie. Estamos de regreso en Sobre la Mesa platicando sobre un tema muy interesante, diabetes y obesidad, aliados inseparables. Y bueno, la doctora Ileana Castañeda nos acompaña, el doctor también Julián de Loera, quienes agradecemos que sigan con nosotros en esta segunda media hora. Nos compartiste, doctora, un plato, bueno, obviamente no trae alimento porque ya nos lo comimos muy rico, virtualmente, y bueno, tiene 3 divisiones. En una nos habla sobre qué tanta porción o qué tanta cantidad de leguminosas y alimentos de origen animal, en otra división qué tantos cereales, y en una última que es la más amplia, ahorita nos explicarás tú el por qué, sobre una porción de verduras y frutas. Así es. Platícanos sobre esta distribución, y este es el plato del buen comer, ¿cómo se le llama? Así es el plato del bien comer. Este plato que tienes ahorita en tus manos tiene el diámetro de un plato para un niño entre 7 y 12 años de edad. Entonces checa el diámetro del plato, y a veces servimos en platos de adulto de más de 17 centímetros de diámetro. Dependiendo la edad es el tamaño del plato. Por ejemplo, para un niño entre 1 y 3 años de edad son 13 centímetros de diámetro lo que debe tener el plato del bien comer. Okay, eso en cuestión del diámetro. Las 3 porciones está dividido en 3 porque el plato del bien comer te recomienda que la porción más grande del plato sea la de frutas y verduras, que es la que podemos ver ahí. Sí. Ahí debemos de incluir siempre, el plato debe de tener la mayor cantidad de verduras y frutas.
¿ok? Las otras... Perdón, independientemente sea alimentación de un niño o de un adulto. Así es. Aquí las 3 porciones siempre van a ser lo mismo para niño o adulto, lo único que va a variar es entre el diámetro, si es un niño pequeño o es un adulto. Ya estamos hablando si es mayor de 12 años, que ya se considera un adulto, y ya el diámetro es hasta 20 centímetros, ¿ok? Pero la división siempre son 3. Y, perdón, doctora, ¿y hay orientación sobre qué tipo de fruta, por ejemplo? ¿Que hay fruta que contiene más azúcar que otra o es claro. indistinto? Bueno, en una persona sana es indistinto. Ya en el paciente diabético específicamente, él debe de seguir las indicaciones del médico, dependiendo del azúcar que esté manejando en su sangre. Nosotros lo que le recomendamos es, si te fijas las porciones más pequeñas, las frutas, verduras, esta área de aquí corresponde a los de origen animal, leguminosas también, las grasas entran allí. Exacto, huevo, carnes, pollo, pescado. Esta parte aquí son los cereales, arroz, frijol, está más en leguminosas, pero aquí está también la avena, por ejemplo, el arroz, y acá ya tenemos las frutas y las verduras. Esto siempre se debe de respetar, siempre. Nada más lo que va a cambiar es el tamaño del plato. Claro. Es lo único. Pero dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Claro. Un plato más pequeño para niños más pequeños, un plato hasta 20 centímetros de diámetro para los niños de 12 años hasta el adulto. ¿Qué frutas, qué verduras, qué pollo? Por ejemplo, de frutas y verduras recomendamos que sean las de temporada para que no sea costoso. Claro. Que vean en su lugar, en su estado, de donde vivan, qué tipo de verdura es la de temporada y eso le va a salir más barato. En cuestión de carnes, puede ser carnes rojas pero magra, que no tenga grasa, o preferir las carnes blancas como el pescado y el pollo sin piel. Y bueno, ya en el caso de los cereales puede ser integral sobre todo. Aquí vienen más las harinas, entonces puede ser las rebanadas de pan, puede ser el arroz, como te comentaba, avena, pero sí hay que preferir más lo integral. Hay que descartar lo refinado. Esto es un plato de bien comer, y hace un momento lo comentaste, los 2 litros de agua. 2 litros de agua diario, eso también debe de... ¿A partir de qué edad? ¿O desde que son niños? Bueno, no, el primer año de edad es lactancia materna total, está tomando seno materno a libre demanda hasta el año. Ya después de los 6 meses se empieza a introducir algunos alimentos, y después a partir del año de edad ya puede empezar a tomar también los o vasos de agua, porque a veces te dicen 2 litros vasos. Y dices... Te asusta pensar en 2 litros, sobre todo un niño, ¿no? Que de repente escuché por allí, por ejemplo, los caldos también se toman como si fuera agua. Así es, las gelatinas sobre todo. Las gelatinas también. O incluso las frutas que tienen mucha agua, como la sandía, la naranja, el pepino, la jícama, claro. son frutas que tienen muy poca azúcar. La sandía tiene un poquito más, pero por ejemplo la jícama es una excelente fruta que la podemos utilizar y tiene mucha agua. Y la dejan comer libre en las dietas, además. Libre, totalmente. Para estas colaciones que ya comentaba el doctor Julián, es excelente colación. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, señor Chicone, de cómo hay que ir comiendo. Me voy con el doctor ahora a preguntarle cuántos tipos de diabetes existen, doctor. Existen, conocido tenemos 3, son 3 tipos de diabetes lo que más conocemos. Es la diabetes tipo 1, como bien decían, generalmente afecta a población infantil, pero ya no es común, o sea, ya no es más bien solo de ellos. También ya tenemos en edades más grandes, no solo en la infancia. Tenemos la diabetes tipo 2, que es a la que venimos a comentar, la que estamos hablando aquí nosotros, que también antes se conocía como muy exclusiva de la vida adulta o del adulto mayor, y sin embargo ya tenemos adolescentes, ya tenemos niños, donde practicamos algunos exámenes clínicos y nos damos cuenta que pueden tener ya diabetes tipo 2. Y una tercera, que es la diabetes gestacional. Como su nombre lo dice, bueno, es en las mamitas, están embarazadas y se detectan alteraciones o niveles anómalos de glucosa y por lo tanto van a afectar al producto. Pero eso desaparece, ¿verdad? Generalmente cuando termina el embarazo se interrumpe o como sea, ya sea por cesárea, por parto, y los niveles pueden llegar a ser normales. Sin embargo, muchas madres que no modifican o que no cambian los hábitos alimenticios, el ejercicio,
pueden continuar con diabetes. Entonces, la historia empezó durante el embarazo, pero su agonía conforme a la diabetes no va a terminar. Entonces, ahí tenemos, esas son algunas. La primera, la diabetes tipo 1, se caracteriza por la falta o la producción de insulina por parte del páncreas. Por lo tanto, alimento que yo consuma y que tenga azúcares, que tenga carbohidratos, va a ser muy letal para el organismo. Y la diabetes tipo 2, en la cual hay una disminución en esta producción de insulina, pero sí hay. ¿Cuál es entonces el problema también? Que los receptores o el organismo no es capaz de metabolizar estos azúcares, estos carbohidratos que nosotros consumimos y inmediatamente se repercuten en la sangre y elevan nuestros niveles. ¿Todos los diabéticos terminan siendo insulinodependientes o...? No es la regla. Sin embargo, pudiéramos hacer una pequeña aclaración. La diabetes siempre se toma en cuenta la insulina. Entonces, un tratamiento muy recomendado para la diabetes, pues es el uso de la insulina. Sin embargo, nos tenemos que ir como en un protocolo, nos tenemos que ir por pasos y adecuado a cada persona que sufre la enfermedad. Claro. Un ejemplo, las reglas más comunes es, primero, insistir fehacientemente en el cambio de los estilos de vida que nos decía la doctora Castañeda. El que haga ejercicio, el que aprenda a comer, a saber qué comer y cuánto comer, las porciones que comemos. Esto es la base. Y luego nos vamos con hipoglucemiantes orales, con medicamentos que nos van a disminuir y nos van a favorecer que esa glucosa que nosotros tenemos en el organismo se pueda metabolizar. La metformina, por ejemplo. Eso es uno de ellos, que es un excelente medicamento, aunque es de los más viejitos, sigue siendo excelente, es una piedra angular. Y cuando el paciente no controla o no llegamos a las cifras de control con estos medicamentos, pues bueno, viene la insulina. Habrá pacientes o personas que utilicen insulina desde el primer día que se les detecta y son personas que probablemente les va a ir muy bien. Entonces, no estoy diciendo que quien tome pastillas le va a ir peor a la otra. Con eso podemos quitar un mito que existe en el uso de la insulina, por ejemplo, que si a mi mamá, a mi vecina, a mi comadre le pasó esto, el otro, se quedó ciega cuando usó insulina, no, pues yo no voy a querer que el doctor me recete insulina. Y la otra, también combatimos esto que comentábamos hace un rato de ¿y qué tipo de diabetes tienes tú? ¿De la buena o de la mala? En la unidad de especialidades médicas alguna vez escuché a algunas pacientitas en sala de espera y decían ellas, ¿y tú de cuál diabetes tienes? ¿De la buena o de la mala? Y pregunta la otra, ¿y cuál es la buena y cuál es la mala? Pues la buena es la que yo tengo, que es la que tomo pastillas. Yo uso insulina. Tú tienes de la mala. No, claro que esto no es cierto. El colesterol malo o el colesterol bueno. Ahí sí hay una diferencia. Sí. Así es. Aquí lo importante para resaltar es que si la persona ya padece diabetes, no hay que pelearse con la enfermedad. No hay que pelearse con ella, hay que ponernos las pilas para hacer lo que necesitamos y sobre todo para controlarnos. Recordemos que la enfermedad va a ser una fiel compañera hasta la muerte. Entonces, tomarla de aliada mejor. Es llevar la fiesta en paz. Sí, como aliada, sí, claro. Finalmente las estadísticas dicen que una persona que se cuida y llega a sus niveles o cifras de control de su diabetes, tiene más probabilidades, qué feo esto, pero de morir en un accidente automovilístico que por la enfermedad como tal. Usted decía recién nombraba a Anabelia la metformina. Así es. Y decía, es una buena medicina que hace muchos años que yo escucho de eso. ¿Es un estabilizador metabólico? ¿Cómo funciona esa medicina? La metformina, como bien dice, es un medicamento ya bastante viejito, por así decirlo, claro. Pero sigue siendo tratamiento clave. De hecho, es lo primero que casi siempre recetamos en cuanto a fármacos a un paciente. Esta actúa a nivel de las células y los receptores, le dice al cuerpo, ahí hay insulina, lo sensibiliza, le dice, ahí hay, pero también hay glucosa, necesitas hacer esta unión, que la glucosa junto con tu insulina se junten para que se metabolicen y puedan salir del organismo sin que haya repercusiones patológicas o que den malas cosas a nuestro organismo. Entonces, claro. Es como a grandes rasgos la manera que funciona la metformina. Le llamamos nosotros un sensibilizante periférico o un normoglucemiante. ¿Qué quiere decir esta palabra, este término médico? Me lleva al control de la glucosa. Y si yo le agrego
que rutinariamente hago ejercicio, hago una actividad física que tomo y agua. exacto, y que tengo una alimentación saludable, bueno, esto va a ser una tarea muy fácil. ¿Qué pasa y yo tengo un ejemplo en donde trabajo de un hombre que no tiene 49 años, no llega a los 50 años, es diabético, de diabetes 2, digamos. Diabetes tipo 2, sí. De la buena. De la que dicen buena, pero no, yo veo que no obedece las reglas. De vez en cuando come algo dulce. ¿Cuál es la consecuencia de engañarse uno mismo, querer engañar a la enfermedad y romper esa dieta estricta? Puede ser grave, puede ser Sí es grave, pero como todo, el organismo es muy sabio y él nos va diciendo poco a poco cómo vamos. Nosotros nos vamos sintiendo, nosotros nos conocemos y ya sabemos cuándo el azúcar está alta y cuándo estoy bien. Yo le digo a los pacientes, usted me dice que de poquito en poquito, ahora en las fiestas, ahora en el cumpleaños, ahora en esto yo como, pero de poquito en poquito vamos a llenar ese jarrito, ¿verdad? Claro, Así claro. lo sabemos. Entonces existen complicaciones, algunas complicaciones que son en muy corto plazo y algunas complicaciones que son a largo plazo. Y lo peor en este caso es que son muy costosas. Mucho de nuestros presupuestos en salud se va en curar o en tratar de remediar estas complicaciones que son muy costosas. Llamemos ceguera o retinopatía diabética, llamemos nefropatía diabética, que no es otra cosa que el riñón esté fallando y que caigan en diálisis, dicen los pacientes, y enfermedades como el infarto, como la enfermedad cerebrovascular o el embolio, que son muy importantes y que van a dejar una consecuencia Amputaciones. completa. Amputaciones sí, es otra de ella. Entonces, yo cuando ya estamos en esto, le digo al paciente, usted sea consciente desde un principio. No nos esperemos hasta que el cuerpo presente esa complicación para yo asustarme y entonces sí ponerme las pilas. Al fin y al cabo, yo siempre he dicho esto, no hay fortuna que nos alcance para tratar una complicación de una enfermedad crónica. Tarde o temprano repercute en nosotros. Yo cuando vi las cifras de 100.000 muertes al año debido a la enfermedad, se me hizo exagerada, pero ¿es real? ¿Ha crecido tanto eso? Es muy real. En diabetes específicamente existe una regla que le llamamos de los tercios, donde dice que 1/3 de la población puede llegar a padecer diabetes o la padece también, pero de ese 1/3 de esa población solamente recibe tratamiento y de esa 1/3 solamente está controlada. Entonces, si vamos haciendo números y empezamos del 10, vamos del 10 al 3 y del 3, ¿qué sigue? Claro. Sigue 1, sigue punto y tantos y de el control a dónde nos vamos. Claro. Y precisamente esa pequeña parte es la que se puede complicar, pero que resulta muy malo para la familia, no solo para él también. Doctora, tu conclusión final, ya nos estamos No poniendo me digan, ya acabamos. Yo tenía una pregunta para la doctora. ¿Tenemos un poquitito de tiempo? Ya no. Pues yo casi. creo que lanzamos la última pregunta. Bueno, la última pregunta es, Adelante. ¿qué pasa cuando nos dicen hay que comer menos y más veces al día? ¿Qué tan real es eso? Así es, que era lo que comentaba el doctor Julián hace un las momento. colaciones. Son 3 alimentos al día, desayuno, comida, cena, en un horario específico, y las colaciones, entre desayuno y comida, una colación de muy pocas calorías, y entre la comida y la cena, la segunda colación también de pocas calorías, lo que nos hacen los 5 alimentos. Es correcto, entonces. Es correcto, ayuda así es. mucho al Es lo Así recomendable. es. Y para evitar todas las complicaciones que ya bien el doctor Julián nos mostró, la prevención es lo principal. Si nosotros desde niños, desde que nace un bebé, lo lactamos por 1 año y después nos llevamos a la alimentación correcta, pues vamos a evitar todo esto que ya nos explicó el doctor Julián de manera correcta. Muy bien, me quedó clarísimo. Doctor, su conclusión final, como padres, ¿cómo educar, ¿no? ¿Cómo seguir concientizando sobre este tema? Sí, yo coincido totalmente con la doctora. Lo más barato, si hablamos de economía, es precisamente el ejercicio y es la alimentación saludable. Si echamos mano de estos consejos que nos dio la doctora, de las frutas de temporada, de las porciones, de las conductas que vamos a copiar a los padres cuando están en lo correcto, pues bueno, esto nos va a salir muy barato que tener la enfermedad y tener repercusiones después o peor aún complicaciones.
porque ya tenemos gente que está muy joven, que es laboralmente productiva y que ya tiene la enfermedad y peor aún ya tiene complicaciones. Entonces tenemos gente de 40, 45 años que ya tiene complicaciones y le va a repercutir en economía, le va a repercutir lógicamente en su salud y es un golpe tremendo a la familia. En México, ¿cuál viene siendo la consecuencia más común de una diabetes mal llevada? Son estas enfermedades que decíamos. Pero en primer lugar, ¿cuál sería? Por ejemplo, la ceguera o los padecimientos. La retinopatía diabética y la nefropatía diabética, que es el riñón, son las principales que, aunque muestran cambios muy, muy pequeños, son cambios que ya están establecidos. Entonces es lo que más están padeciendo las personas que tienen diabetes, que no se han cuidado. Así es. Quedamos en que, como dicen los dichos que son tan viejos como el lenguaje, son sabios, ¿no? Así es. Es decir, prevenir para no lamentar. Pues en este caso se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Totalmente. Se cumple la regla. Se cumple la regla. En la prevención está el color de luz ámbar o rojo o verde que tengamos para seguir adelante. Y el ejemplo para los niños. Tenemos que ser un ejemplo para los niños. Si nos alimentamos de manera sana, seguramente ellos lo harán también. Hay asesoría de manera gratuita, doctora, para las personas pues que tengan este padecimiento o que quieran informarse y conocer más. ¿Existe la manera de que ustedes les den que baje la información? Sí, totalmente. ¿Cómo pueden hacerlo? En la Secretaría de Salud, en la jurisdicción sanitaria aquí en Tijuana, abarcando obviamente los 3 municipios, tenemos el programa de alimentación y actividad física, que en conjunto con el programa del doctor Julián del adulto mayor, hacemos trabajo en escuelas para enseñarle a la gente los alimentos, enseñarle qué actividad física puede hacer en su casa, si es que no puede salir de su casa por esto de la seguridad y oscurece ya muy temprano. Y también les enseñamos a los papás qué debe de llevar la lonchera. Este programa es 688-3804, es ahí la jurisdicción sanitaria. La extensión del programa de alimentación es la 2145. Y la extensión de adulto mayor 2121. Cualquiera de los 2 programas podemos atenderlos. Tal vez alguna escuela, algún directivo, obviamente, pues que esté viendo el programa, que se interesa, pueden hablar también y decir, vengan a visitar mi plantel. Así es, tenemos una unidad móvil en el programa de alimentación que tiene un nutriólogo, un activador físico y un promotor de salud. La unidad móvil cuenta con una báscula que no nada más es peso y talla, sino que tiene ya mediciones más completas para poder hacer un diagnóstico más preciso y poder darle una orientación con respecto a la alimentación y los cambios que debe de llevar. Pues no hay más que comer bien y acatar la regla para vivir mejor. Yo creo que sí, y bueno, les agradezco muchísimo que, sobre todo para el público, que seguramente hoy aprendió algo más sobre el tema, que sigue siendo recurrente, porque esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto es una cuestión a mediano y largo plazo. No, pues aunque las acciones sean inmediatas, pero sí, así que le agradezco mucho, doctor. No, agradecemos la invitación y sobre todo aportar con un granito de arena para que la población esté más informada. Como decíamos, son temas que ya los conocemos, pero de repente son tan comunes que los dejamos atrás. Así es. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, pues ahí tiene usted la invitación. Le repetimos con mucho gusto el teléfono 688-3804, el número de la jurisdicción por si usted está interesado en tener más datos y conocer sobre esta terrible enfermedad que nos puede dejar ciegos, con afectaciones en los riñones o incluso amputaciones, y en el peor de los casos pues se lleva nuestra vida, la diabetes. Muchas gracias al doctor Julián de Loera por haber estado con nosotros. Doctora Ileana Castañeda, un gusto volverte a ver. Gracias. Señor Chicone, ya nos vamos. Muchas gracias, Anabelia. Al contrario, gracias a usted. Esto fue Sobre la Mesa. Lo esperamos en una emisión más. Quédese con nosotros.